Hola, hola, bienvenidos a esto que es Caminando Juntos Podcast. Así es, bienvenidos, somos Alex y Nahara Gunter. Si estás por primera vez ahí, bienvenido a esto que es Caminando Juntos. Y bueno, nuestra intención es poder caminar con vos, saber que caminamos con el Señor también de nuestro lado. Así que felices de poder compartir un episodio más con ustedes. Así es, ya extrañamos. Pasó una semana, pasamos ahí un temita de salud, no pudimos grabar semana pasada, pero aquí estamos. Y hoy un tema que nos engloba totalmente a todos. Todos pasamos por esto, así que si te gusta anotar o tenés algo que te ayude y podés anotar, anotá hoy porque vamos a estar dando algunos versículos, algunas cosas que pueden ayudarte a pasar esto que es: ¿qué hago con la ansiedad? ¿Qué hacemos Wow. con la ansiedad? ¿Qué hacemos para salir de eso que me aterra? De ese futuro incierto, de que no sé qué va a pasar y qué puedo hacer, y me entro a desesperar y qué hago con eso, qué hago, cómo se puede ser libre de la ansiedad, yo puedo salir de eso, es normal la ansiedad, es algo que le pasa a todos, es pecado la ansiedad. Mm. ¿Qué hacemos con la ansiedad? Qué importante todo lo que estás preguntándote, porque estoy segura que todos se han preguntado eso en algún momento. ¿Es pecado la ansiedad? Mm. Yo como cristiano, ¿está bien sentir que siento ansiedad? ¿Qué hago con esto que me pasa? ¿Qué hago con todos esos pensamientos que se ¿Estoy mal con disparan? Dios si tengo Mm. ansiedad? Así que quédate hasta el final del episodio, que de todo esto vamos a estar hablando hoy. Y yo creo que lo primero que tenemos que entender y poder saber y tenerlo bien presente es que la ansiedad es una emoción y que dentro de nosotros hay emociones y son completamente normales. La ansiedad también es una emoción y es una respuesta de nuestro cuerpo frente a situaciones que puedan desatarse. El cuerpo se da cuenta que hay una especie de una posibilidad de un peligro, entonces reacciona como un mecanismo de defensa. Mm. Entonces es completamente normal, así como frente a algún estímulo lloramos, Mm. entonces también frente a algún estímulo nosotros reaccionamos con la ansiedad. Ahora el problema está no en esos momentos disparadores de ansiedad, sino cuando esa ansiedad se hace crónica, Mm. cuando ya no puedo hacer absolutamente nada normal en mi día a día porque esto se presenta de repente y me pongo mal y siento que a mi cuerpo le va a pasar algo, empiezo a abrir puertas, dándole lugar al temor, Ujú. tengo miedo de lo que va a pasar, se disparan pensamientos catastróficos, no puedo llevar adelante una vida normal porque esa ansiedad ya se hizo tan presente en mí que empieza a interferir en mi vida diaria. Así es, hay una frase que dice que la ansiedad es exceso de futuro, de Ujú. algo que no controlamos. Pero yo puedo decir que, como dijiste, la ansiedad en cierto punto es normal, es Ujú. natural, es una emoción nuestra que Jesús mismo pasó ansiedad. Ujú. Podemos ver ahí cuando estaba en horas antes de su muerte, él está en el monte del Getsemaní y dice que se aparta a orar, siendo de noche, se aparta a orar y le lleva a alguno de sus discípulos y agarra y le dice: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiera, sino tu voluntad. Ujú. Y después vuelve y le ve durmiendo a su discípulo y le dice: ¿qué acaso no pudieron velar conmigo tan solo una hora? Y se vuelve a orar y otra vez pasa lo mismo y los discípulos durmiendo El y revuelo así. de emociones, de sensaciones, él sabía que estaba a punto de llegar la hora de su muerte y podemos ver, sí, que fue un momento muy, muy, muy dramático, muy Ujú. difícil para el mismo Jesús pasarlo. Y genera ansiedad, o sea, es normal, pero ¿qué hacemos con esa ansiedad que no la podemos manejar de esos problemas? Ahora te pregunto, vos en estos días que tuviste quizás con este tema de salud, ¿pasaste ansiedad? Ujú. Nunca esperé que algo termine tan rápido. Nunca luché tanto con la cabeza de ¿y qué va a pasar si? Que es eso justamente de lo que hablábamos, el proceso de salud que pasé la semana pasada fue Ujú. difícil y todo el tiempo esos pensamientos quieren venir. ¿Y qué pasa si pasa tal cosa? ¿Y qué Ujú. hago si esto se complica? ¿Y cómo? Entonces la mente
tiene un poder impresionante cuando nosotros le empezamos a dar ese lugar, a que esos pensamientos avancen. Y sí, en esos días fue difícil, fue difícil pasarlo. Hubo ansiedad. Hubo ansiedad, bueno, fueron unos días y digamos ya pasó, ya está, pero a mí me pasó quizás, y algo que nos pasó hace unos años atrás, y qué bueno fue el Señor, porque antes de todo eso, antes de pasar todo ese tiempo, Él ya nos dio una palabra que nos iba a sustentar para ese año, y fue justo una temporada muy difícil, con muchas cosas que fueron pasando. Fue la pérdida de mi papá repentina, fue que en esas 2 semanas que también que estábamos pasando el luto, nos conectamos de todo, hubo un robo en nuestras redes sociales y de repente un montón de dinero que ni nosotros sabíamos qué íbamos a hacer con eso, de clientes y eso, nos habían robado y nosotros quedamos... nos agarró me agarró ataque de pánico y de ansiedad, y perdí el control. Pero no solo eso, o no fue solo ese evento, sino puntualmente quizás lo que pasó con mi papá, que tenía problemas de corazón, tenía digamos y falleció de un infarto, y fue algo muy de repente, que empezó a generar en mí. ¿Y si a vos te pasa lo mismo? ¿Y qué pasa si y de repente mi mente a cualquier hora del día, pero cuidado que te podés morir? Y yo hacía algo, quería hacer algún deporte y no podía porque empezaba a correr, me agitaba y yo creía que me iba a agarrar un ataque al corazón, me desesperaba. Me acuerdo que nos despertábamos de madrugada, y yo súper acelerado, amor, seguro me va a pasar algo. Me tomaba la presión y estaban por las nubes, pero por la misma ansiedad, porque también, no, pero si a tu papá le pasó eso, seguramente a vos te va a pasar. Abrí una puerta al temor, que también a todo eso, y fueron algunos meses que he luchado con eso. Sin embargo, el Señor ya para empezar ese año nos dio esta palabra que dice, y ahí si querés anotar, porque es la palabra de Dios la que te va a dar la libertad a esto. Y Filipenses 4, 6 y 7 dice: no se preocupen por nada, en cambio oren por todo, y en acción de gracias, dándole gracias a Dios por todas las cosas, con todo, en toda ocasión, con digamos, estar suplicándole a Dios por eso, pero no preocuparse por nada. Y entonces la paz de Dios, que supera todo entendimiento, cuidará sus mentes y sus corazones en Cristo Jesús. Y ese era el pasaje que el Señor nos dio para ese año. Y yo decía, sí, no te preocupes por nada, pero ¿cómo? Si mira cómo estoy y mi mente no para y todo eso, y nosotros queremos esa paz. Yo creo que justamente el no tener ansiedad va con tener paz, paz de lo que va a pasar. Y dice, va a cuidar nuestra mente y nuestros corazones cuando estamos en Cristo Jesús. Y ahí está la clave, poder estar en Cristo y hacer que esa palabra sea viva en nosotros. Y a esto me lleva a Santiago 1:3, que si bien está hablando de sabiduría, dice: todo aquel que tiene necesidades, falta de sabiduría, que le pida a Dios, que Dios da sin reproche. Pero el versículo siguiente dice: pero hágalo con fe, sin dudar de nada. Y este es el versículo: hágalo con fe, sin dudar de nada, porque el que duda, dice, es como semejante a una onda de mar que se mueve de un lado para otro, y no solo porque diga será hecho. O sea, no porque yo diga, listo, ya no tengo ansiedad porque Dios cuida, me va a dar paz que sobrepasa todo entendimiento, y cuida mi mente y mi corazón en Cristo Jesús. Ya está. No. No es automático. No es automático. La palabra no es un amuleto. No es un amuleto, exactamente. No, porque acá dice la palabra esto. No, lo tengo que internalizar y tener fe. Y cuando yo hablo la palabra, está tan dentro de mí que yo no dudo de esa palabra. Ahora, ¿cuántas veces lo tengo que hacer? Lo que sea necesario hasta que esa palabra esté dentro nuestro. Pero fíjate que dice, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus mentes y sus corazones.
en Cristo Jesús. Y ahí está el tema, que es en nuestra mente donde damos lugar a todos los pensamientos y damos lugar a eso de lo que no tengo control. Ya puede ser el miedo a la muerte, porque nos genera ataque de pánico y temor a que si me pasa esto me voy a morir y cosas así. Preocupaciones, ansiedades por el trabajo, por la falta de dinero, por la falta de recursos, por alguna enfermedad que también puede llevar a eso y perder ese control. Alguna presión también. Y decías algo muy importante, cuando no tengo el control. La ansiedad yo creo que también es exceso de nosotros, de querer nosotros tener el control de todas las cosas, y cuando empiezo a darme cuenta que hay algo sobre lo que no tengo el control, entonces empiezan a desatarse todas estas cosas que, como decíamos al principio, hay ciertos momentos donde la ansiedad es normal. Ahora, cuando la ansiedad ya empieza a interferir en mi vida y yo no puedo avanzar ni hacer nada porque estoy abriendo puertas, e incluso también ya el temor ya cada vez empieza a ser más grande, y si me muero, y si me pasa esto, y si dejo sola a mi familia y mis hijos y mis estudios, y si nunca puedo hacer esto, y sí. Entonces soltar el control, dejándoselo al Señor todo lo que estamos pasando. Y como decías, que esta palabra, la palabra de Él, que lo dice la Biblia, la palabra es viva y eficaz, es más cortante que espada de doble filo, dice, y penetra tan profundo. Yo creo que tenemos que llegar a hacer ese clic en ese punto de que la palabra es viva y eficaz. Y que no porque yo diga, bueno, ya listo, no hay ansiedad, ya está, la ansiedad se fue. También es un proceso que tengo que pasar, pero en ese proceso entender que yo no estoy solo, que yo no estoy sola, y que el Señor me está dando promesas, me está dando palabra de vida que viene de Él, que si yo las tomo y me aferro a ellas y las entiendo y dejo que actúen dentro mío, entonces eso va a empezar a surtir efecto y esa ansiedad poco a poco va a empezar a disminuir. Esta semana también nos pasó algo y justamente volví a experimentar tanto esta palabra como la de primera de Pedro 5:7, dice, echando toda ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Y me acuerdo que yo tenía que salir en esta semana que estabas enferma, y media hora antes de salir, Derek también, nuestro hijo mayor, empezó a levantar fiebre, y yo salgo tranquilo de casa. Iba a tardar un tiempo, sabíamos que iba a estar un tiempito afuera, pero yo le dije te dije a vos, cualquier cosa escribime. Y salgo y no sé acaso que recién salí, me doy cuenta que mi celular no tenía batería y al ratito se me apagó. Y pasaba el tiempo y pasó una hora y algo, y mi cabeza empezó. Y si le pasó algo a Derek, y si Nahara se siente mal y no le puede atender a Derek, y si yo vuelvo y quizás están en el médico porque se descompensó, y la cabeza empezó a sacar un montón de conclusiones en cuestión de segundos, que yo tenía dos opciones: o darle lugar a eso, o decir, Señor, tu palabra dice que yo eche toda ansiedad sobre ti porque vos cuidás de nosotros y vas a cuidar de mi familia también. Vos tenés cuidado de nosotros y también no me voy a preocupar por nada, en cambio voy a orar por todas las cosas, y esa paz voy a recibirle. Y en ese momento dije, Señor, vos tenés el control de mi familia. Por más que yo podía llenar mi pensamiento de cosas, pero hasta que yo no vuelva y vea qué es lo que estaba pasando, nada de lo que iba a pasar yo iba a saber, o sea, no iba a ser real. Y a veces pasa eso, que le damos tanto lugar a nuestros pensamientos de cosas que ni siquiera van a pasar o que creemos que pasen. Y es más, hasta nosotros... ¿cómo se dice esta palabra? Cuando reflejan el cuerpo, lo que estamos pensando nos trae hasta enfermedades propias en nuestros cuerpos por ese exceso de pensamientos. Y yo dije, Señor, yo no tengo el control lo tenés vos. Yo voy a orar y sé que vos vas a
cuidar, pero se me internalizó esa palabra por todo ese proceso y estuve tranquilo y gracias a Dios llegué y no estaban las cosas tan mal, estaban bien, se pudo pasar y sí fueron momentos difíciles, hay momentos que la ansiedad es normal, no es un pecado como decíamos, pero el darle tanto lugar a la mente y vivir en ansiedad es un problema. ¿Y cómo resolvemos esto? Es que esa palabra se nos haga viva en nosotros. Fíjate lo que dice Mateos 6, el versículo 33, todos conocemos y es muy conocido. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todo será añadido. Pero fíjate lo que dice antes desde el 31. No os afanéis pues diciendo qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos. Están hablando justamente de las cosas materiales de alrededor o de esas cosas que nos preocupan. Porque dice los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidades de esas cosas. Mas buscad primeramente el reino y su justicia, y todo esto será añadido. Y el próximo versículo dice: así que no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. Wow. Tenemos demasiadas preocupaciones por hoy para preocuparnos por todavía lo que va a pasar mañana, pero la respuesta está ahí. Busca el reino de Dios y su justicia, y también busca que esa palabra esté en nosotros, de esas promesas que tiene el Señor para nosotros. Y no nos preocupemos, no demos lugar al enemigo con todas esas cosas que, digamos, que quieren llenar nuestra mente. Y la batalla más fuerte está en nuestra mente. Así es. Vamos a estar luchando y cuando se nos vengan pensamientos es poder con la palabra de Dios decir: estas son sus promesas. Yo estoy firme en sus promesas porque Él no me abandona. Él me va a dar la libertad. Fíjate, 2 Corintios 10 dice: porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Nosotros tenemos que en Cristo tenemos digamos la fortaleza y tenemos las armas para todos esos pensamientos llevarlos a la obediencia a su obediencia, digamos, y la respuesta está en eso, en que nosotros podamos tener esa palabra en nosotros, digamos, tan viva que cuando vengan esos pensamientos decirle: no, su palabra dice esto. Su palabra para mí es esta y esta es la verdad. Así es. Y me acuerdo que en ese tiempo que fue súper difícil, porque es verdad, tenía miedo a la muerte. Tenía temor de que algo me iba a pasar. Yo caminaba un poco más rápido y me aceleraba y ya sentía que me iba a morir, por más que oraba y parece que no me pasaba todo eso. El Salmo 23 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. ¿Y qué es esto? Su vara y su callado podemos tomarlo como referencia a su cuidado, porque ese es el callado, y la vara también su corrección. Es su misma palabra que nos da ese aliento, pero saber que Él está con nosotros, aún donde estamos pasando por valle de sombra de muerte, en los momentos más oscuros de nuestras vidas. Él dice que Él promete estar con nosotros, y estas son las palabras que te van a llevar a poder vencer la ansiedad. Entregarte por completo, derramarte delante del Señor, y en primer lugar yo creo que para poder enfrentar la ansiedad es poder decirle al Señor: yo estoy pasando, Señor, por esto. Me siento así, en estos momentos no lo puedo controlar, me pasa esto, son repentinos, son situaciones que me van pasando, y poder entregárselo al Señor, confesárselo al Señor y buscar esas palabras. ¿Cuáles son esas promesas que el Señor tiene para que vos puedas batallar con esa ansiedad? Y siempre lo decimos, recordártelo por todos lados, ponértelo por todos lados, que esa palabra
la puedas ver por todos lados y que esa misma palabra vaya generando esa renovación en nuestra mente. Porque si la mente no se renueva con la palabra de Dios y no se llena de la palabra de Dios, se va a empezar a llenar de nosotros, se va a empezar a llenar del mundo, se va a empezar a llenar de preocupaciones y de cosas que en vez de mejorar van a hacer que empeoremos. Pero cuando la palabra empieza a penetrar nuestra mente, nuestro corazón y empieza a hacerse viva en nosotros, entonces ahí es cuando la ansiedad va a empezar a perder el control y nosotros darnos cuenta que si nuestra vida le pertenece a Él, si Él nos creó con un propósito, si su palabra dice que nuestros días están contados y escritos, entonces ¿por qué voy a temer si el Señor está al control de mi vida? Y sabes algo que después dije en un momento y fue tan así, dije, pero Señor, si vos querés que yo me muera hoy y acá terminó mi propósito, llévame, ya está. Si me tengo que ir, que si es tu voluntad que hasta acá llegó, vos vas a tener cuidado de mi familia, porque también era lo que decías, ¿y qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar con mis hijos? Pero si esto no es así, entonces no es así. Yo no me voy a morir ahora. Si me toca, y sé que voy a estar con Él y es su palabra, pero yo confié tanto que eso me empezó a diluir esa ansiedad que tenía, y cuando querían venir los pensamientos, porque es real, vamos a tener momentos difíciles. Y lo que vos decías recién es Romanos 12:2, renueven, no se conformen a este mundo, a este mundo tan acelerado, tan rápido y tan que nos quiere mantener así con todas las cosas que suceden, va todo tan acelerado, que no se conformen a este mundo, sino renueven sus pensamientos. Y de esa manera van a conocer la voluntad de Dios, que es buena, es agradable y perfecta. La palabra es tan clara, pero tenemos que hacerla viva en nosotros. Y como decía, esos vamos a tener dificultades. Vamos a tener momentos difíciles. Y en Mateo 7 hay una historia que Jesús cuenta después de haber dado todo el sermón del monte. Él agarra y dice, todo aquel que escucha y hace y internaliza la palabra, porque cuando dice la palabra, cuando habla de oír, no solo está diciendo el que escucha, como por ejemplo el versículo que dice la palabra viene por el oír y el oír la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No es que porque yo me pongo la Biblia todo el día y noche, yo ya estoy. No, es internalizarle, es escuchar, y ese oír es yo escucho, pero la pongo en práctica. Entonces dice, el que escucha y hace la palabra, lo compararé a un hombre que construyó su casa sobre la roca. Y dice que aunque vino la tempestad, porque los problemas van a venir, y soplaron los vientos y vino la tempestad, subió el agua y la casa se mantuvo firme. Pero el que no hizo caso a la palabra de Dios y no la internalizó en él, cuando vino los problemas, cuando vino dice que le comparó a un hombre que construyó su casa sobre la arena, y vinieron los vientos, subió el agua y la casa se destruyó. Fue grande su destrucción. Y eso pasa con la ansiedad. Si nosotros le damos lugar, si no tenemos nuestra palabra, no estamos firmes en su palabra, van a venir los problemas, van a venir distintas cosas, y nuestra mente va a empezar cada vez más a darnos ataque de pánico, a generarnos ansiedad, problemas de salud, estrés y un montón de cosas que se desatan y enfermedades que se desatan por no estar firme en su palabra. Así que tenemos un gran desafío. Sí, sabemos que es difícil. Si lo estás pasando, lo podemos entender, podemos saber de eso, pero decirte que no estás solo, que busques ayuda, que busques una persona que te pueda también ayudar a mantenerte firme en medio de esto. Lo primero ya lo compartíamos con esta palabra, esa roca firme es Cristo, esa roca firme donde nosotros podemos construir nuestra vida es Jesucristo, es su palabra, es llenarnos de Él, estar cerca de Él, y saber que es un proceso, que no de repente de la noche a la mañana, bueno, no hay imposibles para el Señor, lo puede hacer, pero es un proceso que tal vez tengas que pasar. Pero que sepas que no estás solo, que lo podemos entender, nosotros también sabemos lo que es pasar por eso,
Y si en algo podemos ayudarte, si en algo podemos ayudarte a buscar esas palabras, a que tengas esos versículos ahí presentes, esa palabra viva, también que puedas saber que estamos acá para poder caminar juntos y que la ansiedad se puede vencer, se puede salir de eso. Uh-huh. Se puede salir y se puede, es con la ayuda de Dios, no es con nuestra fuerza. Así es. Y quizás digas, pero nadie me está entendiendo. No, porque es algo personal. Vos podés estar lleno de ansiedad y los de al lado pueden estar tranquilos y no te van a poder ayudar porque es una batalla que tenés vos en tu mente, dentro. Pero se puede salir. El Salmos 1 dice... es para que lo busques y lo leas y lo marques. Dice que aquel que medita de día y de noche en su palabra, no anda en consejos de malos. Le va a comparar a un árbol que fue plantado junto a las corrientes de las aguas. Dice que da su fruto a su tiempo y su hoja nunca cae y todo lo que hace le saldrá bien. Pero es eso, estar de lleno en su palabra y estar confiado de que esa palabra es verdad, que Cristo es la verdad y que esa palabra está en nosotros. Si está en nosotros, va a traer esos resultados. Así que aquí estamos para ayudarte, para estar juntos. Puedes dejarnos tus comentarios. Si necesitas hablar con alguien, estamos dispuestos. Nos pueden escribir también ahí por nuestras redes sociales. Así que, bueno, a seguir caminando juntos y echando toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Estaba pensando mientras tenía ese versículo, si yo echo toda esta agua sobre la mesa ahora, por más que trate de agarrarla y ponerla otra vez dentro del vaso, no voy a poder. Si yo echo toda ansiedad sobre Él, la dejo que se vaya en el nombre de Jesús, confiando en que Él tiene cuidado de nosotros, eso va a disminuir. Así que, como decías, Alex, también estamos para ayudarte, estamos dispuestos y disponibles. Si en algo podemos ser de bendición y de ayuda para vos, estamos acá. Y oramos en el nombre de Jesús para que si estás pasando por un momento de ansiedad o de dificultad respecto a la ansiedad, puedas ser libre de eso y que puedas realmente tomarte de la palabra, tomarte de esas promesas que el Señor tiene para cada uno de nosotros, tomarnos, porque cada día tenemos que hacerlo todos y cada uno de nosotros, llenarnos de la palabra del Señor y creer que nuestras vidas están al cuidado de Él. Así es. Así que gracias por estar hasta acá. Señor, en el nombre de Jesús, bendecimos a cada persona, Señor. Bendecimos a aquel que en este momento está escuchando, Señor, o viendo este podcast, Señor. Que puedas tocar su vida, puedas traer esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando estamos sobre ti, Señor, y ponemos todas nuestras ansiedades sobre ti, tú cuidas de nosotros, Señor. Gracias, papá, gracias por poder usar esta herramienta, Señor, para llevar tu palabra y expandir, Señor, tu reino también de esta manera. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, te amo. Te amo. Qué lindo poder hacer esto y nos encanta compartir con ustedes un poco de lo que Dios también pone en nuestras vidas y para eso estamos, para poder servirles a ustedes y también servirle al Señor con lo que Él nos dio. Así es, así que si querés compartir el episodio, si querés compartirlo así con alguien más que pueda ser de bendición, también te invitamos a que puedas hacerlo, a que puedas suscribirte también al canal y que podamos juntos seguir hablando de la palabra del Señor y expandiendo su reino a través de todo lo que vamos compartiendo semana a semana. Así que gracias por estar ahí. Te saludan Alex y Nahara Gunter y volvemos a encontrarnos la próxima semana.